En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. Dice así: Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó: La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos, llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Algunos dirán, aquí está o allí está, pero no vayan ni los sigan, porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Dentro de nuestra situación de vida, a veces tenemos que esperar a que lleguen temporadas o épocas. A lo mejor a algunos les gusta más el frío, a otros más el calor, a algunos les gusta mucho el tiempo de otoño, dependiendo en dónde se encuentren. Si a mí me preguntan cuál es la temporada que me gusta más, puedo decir que la de invierno, porque me encanta el frío. Me gusta también el otoño, dentro de lo que es ese lugar, por el viento, y también si me toca ver el cambio de follaje en los árboles. Yo soy team frío. También podemos hablar de las temporadas dentro del año litúrgico. No sé a ustedes cuál tiempo les guste más, si el tiempo ordinario, el tiempo de Adviento, el tiempo de Cuaresma, o el tiempo de Pascua, o el tiempo de Navidad. También pueden ser temporada de vacaciones, temporada de trabajo, o en la misma escuela muchos de nosotros llegamos a decir qué es lo que te gusta o cuál materia te gusta más de la escuela, y decíamos español, ciencias naturales, matemáticas. A veces no era tanto porque nos gustaba la materia, sino porque nos era agradable el momento con quien nos la impartía. Y si ya nosotros habíamos comenzado un conocimiento en alguna de las áreas, hablando de las materias, pues añorábamos la forma en la que aquella persona nos introdujo a eso. Hablar de el tiempo. También hablamos de procesos espirituales en nuestra vida. Hoy el Evangelio nos habla cómo llegará el reino de Dios. El reino de Dios, ¿cómo lo distinguimos? El reino de Dios, ¿cómo lo interpretas tú? Si te preguntan qué es para ti el reino de Dios, ¿cómo lo describes? Los fariseos, dice en el versículo 20, le preguntaron a Jesús ¿cuándo había de llegar el reino de Dios? El reino de Dios, como lo concebían los judíos, los maestros de la ley, es bien sabido porque muchas veces se ha mencionado, los judíos esperaban el
reino de Dios como un tiempo de abundancia, un tiempo de poderío, un tiempo de liderazgo, un tiempo en el cual el gobierno y la majestuosidad en todos los sentidos es sobresaliente. Si bien el mismo pueblo de Dios se ha visto sometido en diferentes tiempos por otros gobiernos, para estos judíos el reino de Dios es el tiempo en el cual ya no se tengan que someter ni que postrar ante otros gobiernos, y más bien ellos tengan el control y la soberanía sobre los otros pueblos. Esperaban un Mesías libertador, un Mesías gobernante que administre riquezas, abundancia y que a su vez tenga el dominio y el control de los demás países o gobiernos. Para los judíos este es el reino de Dios y el Mesías debería de tener esas características. Malas interpretaciones sin duda que se habían dado a lo largo de los años, y ya después por eso entendemos que se contrapone la figura de Jesús, el que es sencillo, el que es humilde, el que se relaciona con el pueblo. Sí, hace milagros, hace cosas que nadie más puede realizar, pero no es lo que ellos están buscando, porque ellos en la mente, en sus sueños, en sus anhelos, la imagen o figura de Jesús no encaja con lo que ellos anhelan. Son sus deseos humanos, son sus aspiraciones humanas. Siguen a Dios en cierta manera, en cierta forma, también distorsionada, desenfocada. Jesús les estará reprochando: ustedes hacen muchos sacrificios, cosas externas, pero no tienen misericordia, no tienen compasión, no tienen generosidad. Al estar desorientada su visión del reino de Dios, lo es porque está desorientada su relación con Dios. Si tenemos desorientada nuestra relación con Dios, se va a desorientar nuestra visión, nuestro objetivo, nuestra proyección con lo que es el reino de Dios. Muchas de las veces también a nosotros nos han enseñado en una forma distorsionada: Dios castiga, si no haces esto te va a ir mal, Dios te va a castigar, tienes que hacer esto para que Dios te bendiga. Hablando de cosas que no son una realidad, enfocándonos en situaciones muy concretas. Pareciera ser que a veces tenemos que realizar cierto tipo de actos que van más bien conectados a una cuestión de culto, a una cuestión religiosa y no a una cuestión del corazón, enfocándonos más en manifestaciones más bien cultuales, religiosas, y no enfocándonos en lo que Dios quiere que realicemos como hijos, como criaturas hechas a imagen y semejanza del Creador. Compasión, misericordia, amor, paciencia, caridad, generosidad, sacrificio, lo que nos proyecta Cristo con su forma de vivir sin desconectarnos de Dios, que para eso nos tienen que servir las formas cultuales, las formas religiosas que tenemos. Jesús hacía oración, tenía que apartarse de la gente. Jesús participó de los rituales judíos para también enseñarnos una forma de relacionarnos con Dios, pero no se fijaba tanto en aquellas formas propuestas más bien a manera humana por los judíos y maestros de la ley como una forma de purificación física y no tanto una forma de purificación del corazón. Tenemos una idea distorsionada de Dios, vivimos esa forma distorsionada de Dios, vamos a vivir entonces una forma distorsionada con la gente. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús contesta, mismo versículo 20, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. El reino de Dios no todo el mundo lo puede ver, solamente lo podrá mirar el que está en la misma sintonía. El reino de Dios, al ser un reino espiritual, lo ve quien está en esa misma sintonía espiritual. Al tener esa sintonía espiritual, tiene que tener un reflejo material, es decir, con el actuar. Esta persona conectada con Dios tiene que vivir de una manera, pero el que no está conectado con Dios mirará al que está reflejando, proyectando su conexión con el reino de Dios, lo mirará en un contexto humano. Veamos solamente un ejemplo. Esta persona busca ser paciente. Una persona que esté conectada con Dios dirá: felicidades por ser paciente. La persona que esté conectada con el mundo dirá: qué tonto eres, te quedaste callado, tú tienes la culpa por no decir nada, eso y más te mereces, yo le hubiera gritado, yo le hubiera dicho. La persona conectada con el reino de Dios mirará la actitud de paciencia como una virtud. La persona conectada con el mundo mirará a la persona paciente, humilde, como tonta. La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. Hay que purificar nuestra conciencia, hay que purificar nuestro corazón, hay que purificar nuestra forma de relacionarnos con Dios para que se vaya también purificando nuestra forma de relacionarnos con los demás.
demás. Los vicios, las preocupaciones dominantes de la vida en nuestro corazón nos hacen insensibles y al mismo tiempo nos impiden mirar dónde está Dios, dónde está su reino. Dice el versículo 22, llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Versículo 24, porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. El relámpago ilumina un santiamén, dicen allá en mi rancho, y el que lo vio, y si no lo vio, se lo perdió. Para mirar el reino de Dios se tiene que sufrir mucho y el mismo Hijo de Dios tendrá que pasar por ello. Dice el versículo 25 con el que cierra el evangelio, primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. No es que podamos pues mirar el reino de Dios de forma sencilla. Trabajemos todos los días con oración, meditación, con reflexión, con purificación, reconociendo nuestras faltas, buscando la conversión en nuestras vidas para que nuestra alma, nuestro corazón se vayan haciendo transparentes, puros y limpios, y de esa manera podamos mirar dónde está el reino de Dios. Incluso podemos conocer a muchas personas que transmiten paz, serenidad, y podemos decir que no es solamente una apariencia, podemos decir que es consecuencia o resultado de una vida cercana a Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si lo pueden ustedes verificar en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Pues pidámosle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros para que eso que anhelamos sea una realidad en nuestras vidas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa